En horas nomás, el presidente Mauricio Macri va a tener que informar que quizás sea el peor dato de su gestión. Porque hoy va a salir, medido por INDEC, el número de la pobreza del primer semestre de este año. Dicen funcionarios del gobierno que el dato al menos rozará o superará el 36%. 36% de pobres tiene hoy la Argentina, y esto va a ser, si se quiere también, una forma de entender lo que pasó en los últimos 4 años, porque recordemos, como hizo Cristina Fernández de Kirchner en La Matanza, que este gobierno es el que prometía pobreza cero. 36 no es cero. Y 36% de pobreza en nuestro país es una verdadera tragedia. Algunos en el gobierno van a querer disimular este número, planteando que es el promedio histórico de pobreza desde el año 83 al presente. Esto es lo que van a salir a decir muchos de los funcionarios de Cambiemos para contener lo que es un índice que los expone en su gestión, luego de 4 años de transcurrida. Ustedes saben que los promedios no es que son mentirosos, pero no dicen la verdad completa. Para que haya un promedio quiere decir que hay etapas en las que esa pobreza se redujo, en las que esa pobreza mermó, y hay que decirlo, más allá de lo que diga el gobierno, más allá de lo que diga la UCA, en el proceso que fue del año 2003 al 2015, la pobreza, que superaba el 56%, se redujo en casi 20 puntos. Reducir 20 puntos la pobreza en un país, y en un país con las conflictividades que presenta Argentina, la verdad que ha sido una verdadera proeza. Pero lo que marca también es que se puede hacer. Lo que marca también es que se puede hacer. Con decisión política, un gobierno puede reducir la pobreza. Por supuesto hay un núcleo duro, estructural, que quizás sea más complejo de abordar. Pero la pobreza de ingresos, que es básicamente la que crece en la Argentina cada vez que hay una suerte de gran desfasaje económico, o un proceso de transferencia de ingresos de los sectores más vulnerables de la pirámide a la punta de diamante de la pirámide social, eso se revierte con políticas públicas, se revierte no teniendo como enemigo al salario, se revierte generando trabajo. Y esa pobreza, hay que decirlo, durante los gobiernos kirchneristas se redujo enormemente. Hoy Macri va a entregar, si es que todo se ratifica el 27 de octubre, un país con más pobreza del que recibió. Por supuesto, el número es impactante. Estamos hablando de que casi 4 de cada 10 argentinos hoy es pobre. Pero por impactante no es sorpresivo. Porque ¿qué se puede esperar de un modelo que es una fábrica de pobres? ¿Qué se puede esperar de un gobierno que ha tratado fundamentalmente de sostener, de privilegiar aún más a sectores privilegiados, vinculados a las empresas energéticas, vinculados a las empresas de peaje, vinculados a los negocios del clan presidencial, ¿no?, entre otros? Un gobierno ocupado y preocupado por generar eso, que haya ricos que sean más ricos, y en consecuencia que haya pobres que sean más pobres y en mayor cantidad, que al fin de cuentas va a ser el resultado de las cosas. Venimos marcando muchísimo que quizá la ley de emergencia alimentaria es un punto final, ¿no? Un punto final para un gobierno que prometió mucho y no cumplió prácticamente nada, porque incluso aquellas políticas de mercado que abrazó, de libre mercado que abrazó, hoy en su retirada se ve en la obligación de revisarlas, ¿no?, y de aplicar, por ejemplo, un control de cambios, el control de tipo de cambios. No es el Macri del 2015, ¿no? Estamos en presencia de un gobierno y un presidente al que ya no le quedan más conejos en la galera, si es que alguna vez los tuvo. Mencionábamos recién
lo que planteó Cristina Kirchner allí en la matanza. Yo sé que alguno no va a estar de acuerdo conmigo, o muy probablemente esto que diga no lo comparta. Pero ¿qué voz necesaria la de Cristina Kirchner? ¿Qué voz necesaria la de Cristina Kirchner en este proceso que vamos viviendo? Porque así como hay gente que no comprende lo que ocurre, lo que pasa, bueno, hacen falta voces que expliquen, ¿no? Y me parece que Cristina sigue siendo hoy la que se toma el trabajo de explicar. La que se toma el trabajo de explicar. No estoy diciendo que no haya otros que también expliquen, por supuesto que los hay. Pero ella genera ese espacio en el que la explicación es escuchada, que no es muy habitual. Eso sí que está fuera de lo común, eso es algo fuera de serie. Hay un momento en el que la explicación cae en saco roto y hay otro momento en el que la explicación es escuchada, es entendida, es comprendida. Y me parece que una vez más, a pesar del momento doloroso que atraviesa la expresidenta, digo doloroso por lo que ocurre con su hija, con Florencia, se ha tomado el trabajo de explicar cuáles son los puntos críticos que una concertación, un pacto, un nuevo contrato va a tener que tratar. En la Argentina somos todos buenos, pero el poncho no aparece. Y el poncho, a fin de cuentas, es que aparezca sobre la mesa de discusión cómo hacemos para no resolver los problemas de la misma manera que nos han causado más problemas. Es decir, buscarle soluciones que sean permanentes y que no nos retrotraigan cada tanto a escenas tan miserables, ¿sí?, como la de votar una emergencia alimentaria en un país que tiene capacidad de alimentar a 400 millones de personas. Ese es un fracaso. Uno dirá, bueno, es un fracaso específico de tal o cual persona. Yo creo que es un fracaso colectivo. Me da la impresión a mí de que es un fracaso colectivo, que tiene mayores responsables, pero que esos mayores responsables, en términos personales, tampoco explican lo que sucede. Son las políticas, y lo venimos diciendo una y otra vez en este micrófono, son las políticas. Hay políticas que generan empleo y otras que lo destruyen. Hay políticas que generan mejores salarios y otros que lo bajan. Hay políticas que dan mayor estabilidad y otras que flexibilizan. Son las políticas. Por eso, sea Macri, Pérez, González o Mongo Aurelio, la verdad es que lo que nos falta discutir es algo que también dice Carlos Heller con mucha claridad, ¿no? Los cómo. Porque vos sentás acá a un cura, sentás a un empresario, sentás a un filósofo, y en los qué no vamos a poner de acuerdo. Porque los qué no tienen costos. El qué no tiene costo. Yo digo, ¿qué querés? Que el pueblo sea feliz, que la gente coma, que Argentina sea un país floreciente. ¿Qué más querés? Quiero que los pibes coman las 4 comidas, quiero que los adultos mayores, las jubiladas, los jubilados en esos años la pasen lo mejor posible. O sea, ¿los qué? En los qué somos todos generosos. Porque el problema empieza cuando comenzás a discutir los cómo. ¿Cómo haces para que haya pibes que coman las 4 comidas? ¿Cómo haces para que los salarios no vayan permanentemente detrás de la inflación o del aumento de precios en los productos de la canasta básica y no tan básica? ¿Cómo haces para pararte frente a los Estados Unidos sin caer en la subordinación, sin caer en la sumisión, sin caer en el temor? ¿Cómo haces para pararte responsablemente, con autoridad, planteando que vos también querés de parte de ese país un respeto hacia tus decisiones soberanas? ¿Cómo haces para que el pueblo sea feliz? Y ahí es donde hoy, en este proceso electoral, son pocos los que se animan a un cómo. Bueno, Cristina se anima al cómo. Cristina planteó el otro día algo muy claro. Dijo, bueno, revisemos la formación de precios, ¿no? Las cadenas de valor. ¿Por qué un productor que cobra miseria por una manzana, después ve que en la góndola del supermercado eso vale 500, 600, 700, 800 veces más caro de lo que le costó al producirlo? ¿Quiénes son los que en el medio se quedan con el dinero que también impacta sobre la inflación? La inflación no tiene una sola causa, no tiene un solo motivo. Pero uno de esos motivos claramente está en el descontrol de precios que nadie regula, que nadie mira, que nadie observa,
y que es una potestad del Estado. Por supuesto, es una potestad del Estado, un Estado que intenta regular en favor de las grandes mayorías, ¿no? Pero son, insisto, los cómo, los que van a hacer que un acuerdo, una concertación, un pacto, un nuevo contrato funcione. Porque en los que difícilmente haya diferencias, salvo alguien que está ideológicamente ya en contra del bien común. Digo, son casos excepcionales o casos especiales. Pero claramente que uno, cuando sienta a gente diversa, en el primer análisis todos están de acuerdo, en el diagnóstico van a estar de acuerdo. Cuando se empiezan a discutir las causas, menos. Y cuando se empiezan a discutir los cómo se resuelven, menos todavía. Pero la Argentina tiene una memoria. Han pasado cosas, como dice el presidente, pero han pasado muchas más cosas que las que él cree. La Argentina tiene una memoria desde el retorno de la democracia para acá. El que gobierne o el que vaya a gobernar, como lo hizo Néstor Kirchner en el año 2003, lo que se tiene que fijar básicamente es en no cometer los mismos errores que cometieron los anteriores. Y ahí te va a dar un plan de gobierno, un programa de gobierno, donde seguramente la gente te va a respaldar, donde seguramente vas a cosechar la adhesión popular, donde seguramente vas a tener gobernabilidad, vas a tener institucionalidad, vas a recuperar la soberanía popular para que sirva para algo de verdad. Digo, Néstor lo hizo. Néstor Kirchner hizo eso. Néstor Kirchner dijo, no quiero cometer los errores que cometió tal, no quiero cometer los errores que cometió tal cual, no quiero cometer los errores. Podría mencionarlos a todos, desde Frondizi para acá, vamos a decir. Desde Frondizi para acá. No todos los presidentes tuvieron aciertos, en más, tuvieron muchísimos errores. Con no repetir los errores, ya estás en otra situación. Pero también esos errores son leídos de distinta manera. Porque los que fueron errores para las mayorías sociales fueron aciertos para los sectores minúsculos del privilegio. Entonces miren lo importante que es el cómo. Porque el cómo es, ¿qué privilegiamos? Los derechos de las mayorías, o en realidad vamos a cristalizar el statu quo, que las cosas queden como está, que las morigeremos un poquito. Por eso decíamos acá en este micrófono, el problema no es Macri, o no es Macri solamente. Va a pasar un Macri, va a pasar Larreta, va a pasar Vidal, no importa. No es un problema de apellidos. Esto es otro tipo de problema. Es si encaramos las discusiones de fondo que hacen falta, que la Argentina necesita, que requiere. Si todos ceden un poco, como decía el otro día, lo leí, el reportaje que le hizo Fontevecchia a Sergio Massa, y decía, bueno, todos nos dimos cuenta que había que ceder un poco. Bueno, si la dirigencia política está planteando esos niveles de acuerdo, son los distintos actores de la economía los que deben sentarse en una mesa y también aprender a ceder. Pero convengamos que en esa mesa hay unos que vienen cediendo hace rato. Hace 4 años que vienen cediendo. Ceden salario, ceden tranquilidad, ceden sus nervios, ceden desde hace 4 años muchísimo. Y otros que no. Otros que aún en la hecatombe, se han beneficiado. Entonces, no es lo mismo la plata que hoy debe la Argentina, plantearse quién la tiene que pagar. Alguien tiene que hacer esa pregunta. ¿Quién va a pagar esto? ¿Lo van a pagar los mismos que vienen pagando en estos 4 años? ¿O hay otros sectores que son los que hoy le quieren marcar la cancha, me parece a mí, al frente de todos, que le quieren armar el programa, que lo quieren convencer de que en realidad el problema era que Macri era un insensible? Mire, si todo se pudiera explicar por la sensibilidad y la insensibilidad, estaríamos hablando de otra cosa. No es que Macri sea particularmente insensible, aunque yo creo que lo es, sino que en realidad las políticas que aplican son inhumanas. Y está convencido de que es por ahí. ¿Se acuerdan cuando decía es por acá? Bueno, por acá llegamos hasta acá. Entonces, lo que hay que modificar es el rumbo, el camino. Y si hay un acuerdo, que no sea el acuerdo que venga a cristalizar esta situación injusta, que sea un acuerdo que mejore la situación de aquellos que en estos 4 años pusieron todo, al límite de hoy tener la vida absolutamente desordenada y no saber si llegan a fin de mes. Esos son los que ya no pueden ceder más. Y en ese cómo que estamos discutiendo son otros los que tienen que poner el hombro, si es que lo quieren poner, porque los otros ya pusieron el hombro, la mano, los brazos, ya está.
Ojalá que lo que venga tenga que ver con este aspecto, con discutirlos cómo, y con discutir cómo se repara el daño que se hizo, porque se hizo mucho daño acá, ¿eh? Se hizo muchísimo daño. No estamos hablando de nada raro, ¿eh? Ni de venganza, ni de nada. Digo, si cambia el rumbo, hay que modificar las políticas. Y si esas políticas no se modifican, muy probablemente tengamos los mismos problemas. Porque les decíamos, ¿no? En el que, ¿quién va a estar en desacuerdo con que mañana alguien decrete el paraíso? Se levanta el presidente y dice, a partir de este decreto que inauguró el paraíso en la República Argentina. No, no existe, no funciona así. Nunca va a pasar, nunca va a suceder. Lo que sí seguramente puede hacer un presidente, un binomio presidencial, una fuerza política que llega con fuerza al poder político, y es que desde ahí arbitre, que desde ahí regule, que desde ahí convoque, y a partir de convocar, deje primero que nada en claro que aquellos que se han beneficiado objetivamente de estos 4 años donde la mayoría se perjudicó, son los que más esfuerzo van a tener que hacer. Y si no está dicho esto, si no está dicho de esta manera, es probable que estemos en presencia de un nuevo error. Nadie está exento de errores, por supuesto. Pero ya tenemos una memoria, ya vimos que pasaron cosas. No las que dice Macri, pasaron cosas en muchas décadas en la Argentina. Ojalá el gobierno que asuma el próximo 10 de diciembre tenga claro que con no repetir errores ya es un avance. Yo creo que lo va a tener claro. Yo creo que está claro porque me parece que ese es el mandato popular surgido de las urnas en las PASO y que probablemente se revalide el 27 de octubre. No es solamente el no a Macri lo que se hizo evidente allí. Lo que se hizo evidente es que la Argentina, los argentinos, las argentinas, no toleramos más un modo injusto de distribución de la carga de cómo se saca el país adelante. ¿Cuántas veces los mismos vamos a poner al país de pie? ¿Cuántas veces los mismos vamos a venir a desendeudar donde otros se endeudan? ¿Cuántas veces los mismos vamos a venir a alimentar a los que otros ponen en la emergencia alimentaria? ¿Cuántas veces? Creo que llegó el momento de poner un límite a esas voracidades, en muchos casos, de algunos empresarios, de algunos sectores del capital financiero, que creen que la Argentina alegremente se puede reinventar de la nada cada tanto tiempo y eso no tiene consecuencias. No, sí tiene consecuencias sobre la gente. ¿Y saben qué es lo más importante de un país? Más allá de sus recursos naturales, más allá de su historia, la gente, las personas de carne y hueso. Ojalá que a partir del 10 de diciembre la gente salga del cálculo de Excel, de la planilla, de la estadística, y encarne en políticas que nos devuelvan algo que perdimos en estos 4 años por culpa, sí, de Mauricio Macri, pero también de sus políticas, que es la humanidad.